La posición que tienes en tu pantalla es una posición inquietante. El negro está a punto de capturar tu torre completamente gratis. Existe un equilibrio de material y lo que te propongo es que encuentres no la mejor jugada, sino la explicación de la mejor jugada, porque no es nada evidente. Enseguida te contaré el origen de esta posición y por qué Rey H2, una jugada imposible de ver, prácticamente imposible de ver para un humano, es una jugada brillante. Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, encantado de estar con todos vosotros, de compartir este espacio de ajedrez en el que vamos a adentrarnos en una posición tremendamente vibrante y compleja, sorprendente, a la que he tenido acceso a través del gran maestro Boris Abruk, que publicaba esta posición en su Twitter hace escasos días y proponía este desafío que me ha parecido muy interesante y que quería compartir con todos vosotros. Nos encontramos en una posición muy difícil, es una posición para jugadores que tengan un nivel muy alto de ajedrez, pero aún así voy a hacer todo lo posible para que todos podáis participar, todos podáis contribuir y entender cuál es la magia, cuál es la esencia de esta posición y podamos desgranarla de manera didáctica. En esta posición hay un equilibrio de material, los dos bandos tienen 6 peones, 2 torres, un alfil y la dama. El blanco está atacando, ha conseguido meter un alfil en H7, pero esta no es la posición ideal. Al blanco le encantaría poder tener su dama en H7 y que fuese el alfil el que estuviese detrás de la dama, como sucede por ejemplo en el jaque mate pastor, de que muchos principiantes que estéis viendo este vídeo conoceréis. En este momento el blanco tiene un problema, y es que su torre está siendo atacada por el peón. Lo que estoy convencido que el 99,9 de los jugadores de ajedrez amateur, sin duda, o el 100% haríamos, sería la jugada torre por E7 y bueno, tras torre por E7, pues jugar esta posición que, bueno, pues tiene mucho equilibrio, una posición con alfiles de distinto color y bueno, y ver qué pasa. Todavía está todo por decidir. Y es una posición, pues bueno, bastante tranquila dentro de lo que cabe. Sin embargo, aquí hay una forma de jugar que nos permite ganar la partida. Como os estoy explicando, ganar la partida olvidándonos de nuestra torre, es decir, entregando nuestra torre con la sigilosa jugada Rey H2. Esto era muy habitual en las partidas de Kasparov, era el preludio de un ataque arrollador cuando Garry Kasparov estaba atacando de manera pues solemne, como él solía hacerlo. A veces nos encontrábamos en sus ataques jugadas sigilosas, jugadas que parece que eran paralelas a la tendencia habitual del juego, que no tenían una explicación, pero que, como digo, eran el preludio de una tormenta sobre el rey rival. Y lo que os quiero preguntar es por qué esta jugada es brillante, por qué esta jugada nos va a llevar a la victoria. Puedes detener el vídeo, puedes dejar ahora en los comentarios, antes de que yo siga, cuál es tu opinión, y enseguida desvelaremos cuál es el enigma. Bueno, tras Rey H2 lo que tenemos que entender es que el negro no está obligado a capturar la torre, ni con su torre, ni con el peón, pero tenemos que saber que sobre el rey negro ya hay una amenaza latente, que es la siguiente. Si el negro captura la torre, el negro se va a encontrar con un problema, y es que la jugada alfil G6 permite que la próxima jugada del blanco sea dama F3 y la entrega, bueno, la entrada, mejor dicho, de la dama en H5 es inevitable, y esta dama en H5 es completamente expeditiva. No hay forma de defenderse contra esta amenaza. No hay nada que hacer. Como digo, bueno, podemos avanzar incluso unas jugadas para darnos cuenta de esto. Imaginemos, no sé, por ejemplo, yo qué sé, rey G8, por ejemplo, seguiría dama F3 y a cualquier jugada, incluso la entrega de la torre,
torre F3, bueno, torre F7 sería un disparate, capturaríamos directamente, pero no sé, cualquier jugada, por ejemplo, por D5, por ejemplo, pues nos encontraríamos con dama por H5 y la amenaza es dama H7, que es una jugada, como digo, que no podemos evitar. Vamos a encontrarnos con un jaque mate inmediatamente. Como explicaba hace unos instantes, la captura de la torre no es obligada, pero si el negro no acepta la torre, que desde luego sería mucho mejor opción que aceptarla con el peón, pues también va a tener que jugar una posición bastante incómoda. Las máquinas en este momento recomienda que el negro realice la jugada dama D8 y tras dama F3, con la idea que ya conocemos de entrar por H5, pues tratan de defenderse con esta jugada en lugar de capturar la torre con el peón, porque nos encontraríamos con lo mismo, con alfil G6, capturan la torre con la torre y en esta posición cuando la dama viene hasta H5 es posible que la torre, jugadas después, pues pueda defenderse de esta entrada de la dama y que entre en una variante muy favorable, bueno, ganadora, totalmente ganadora para el negro. Todo esto es bastante complejo, pero nos falta por dar la explicación final. ¿Por qué es necesario para que todo esto funcione la jugada rey H2? Y la explicación la vamos a encontrar en lo siguiente. Tenemos que hacer un pequeño cambio en el tablero. Vamos a modificar la posición. Y vamos a establecer que en la posición de origen juegan las negras. Bueno, juegan las negras, capturan la torre. Nosotros vamos a seguir con nuestro plan, es decir, la idea de pasar la dama por F3 para entrar por H5. En apariencia parece que todo es igual. Seguiremos con dama F3, pero el problema de dama F3 es que ahora... Perdón, lo he explicado mal. Seguimos con el plan con alfil G6, con la idea de venir con dama F3, pero el problema es que existe esta sigilosa jugada, la jugada dama B7, que nos impide nuestro plan. Si ahora dama F3, no podemos todavía hacer la jugada dama por D5, que nos encantaría porque existe esta jugada intermedia, alfil E4 con la misma idea de entrar con la dama en H5, no serviría ni siquiera la jugada dama E5 porque tenemos torre F8, sería mate, pero en esta posición sí que es posible realizar la jugada rey G8 y cuando venimos con nuestra dama por H5 nos encontraremos con este jaque y esta es la explicación de por qué para que nuestro ataque funcione es necesario que nuestro rey se encuentre en H2 y no en G2. Esta es la genialidad, me parece una posición tremendamente bonita y que además nos tiene que poner muchas veces sobre la pista de cómo debemos interpretar las jugadas que nos sugieren las máquinas, porque en muchas ocasiones hay que ponerlas en consonancia también con las limitaciones humanas y con nuestro nivel de juego y sobre todo con uno de los objetivos del ajedrez humano que debería ser el ajedrez práctico, el ajedrez pragmático. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado y como siempre os espero en próximos vídeos y estáis todos invitados a disfrutar de nuestra escuela online completamente gratis durante 14 días. Hasta muy pronto, chao.